Gobierno de Navarra completaba a finales de 2013 el proceso de fusión de la empresa gestora de Baluarte y Planetario y de la del territorio Roncalia y Recinto Ferial de Navarra. Un reto que ponía en el punto de mira a nuestro invitado de hoy, licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Pública de Navarra, ha reforzado su currículum trabajando en países tan distintos como Bélgica, México e Italia. Habla 5 idiomas y en esas lenguas es capaz de decir que son tiempos difíciles, pero que se puede hacer muchísimo con menos. Baluarte ya ha cumplido sus primeros 10 años de vida y mantiene ese lema de trabajar a cercanía al público porque, como dice su gerente, es su razón de ser. Esta noche nos sentamos cara a cara con Javier Lacunza. Javier Lacunza, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Navarra Televisión. Muchas gracias. ¿Le salen las cuentas a Baluarte? Bueno, hay muchas cuentas que hacer, no solamente la económica. Sí, en general sí. Si hablamos desde un plano económico, tenemos un superávit operativo desde el año 2006. Eso ha supuesto muchos años consecutivos de ahorros que han permitido afrontar esta fase de crisis con una estabilidad financiera muy importante, ¿no? Y en ese sentido, bien, las cuentas a nivel de, que también hay que hacerlas a nivel de público, pues reflejan prácticamente los 3,5 millones de visitantes en 10 años, 350.000 al año, y sobre todo lo que yo creo es más importante, una evolución al alza en la actividad en este 2013 que acabamos de terminar, donde hemos llegado a los 381.000 visitantes y a un récord de actividad cifrada en 332 eventos, con lo cual, bueno, pues pienso que podemos decir que sí, aunque todo es mejorable, como siempre. Sí, siempre va a haber alguien ahí que le ponga ese punto bueno, en el que todo es mejorable. Bueno, enseguida vamos a desgranar todos esos datos que nos ha puesto encima de la mesa, pero en un momento de crisis económica como en el que estamos, a Baluarte, al Planetario, a toda la actividad cultural que usted coordina, ¿le han llegado también los recortes? Bueno, de manera muy extensiva. Digamos que yo empecé en febrero del 2012 y de febrero del 2012 a este inicio de 2014 hemos pasado por dos tsunamis importantes, ¿no? Uno es la subida del IVA cultural del 10 al 21%, lo cual es dramático y a veces creo que no invertimos suficiente tiempo en explicar las consecuencias de esto. Y luego la reducción de la subvención al Planetario, donde prácticamente un 92% entre 2 ejercicios consecutivos. Así que efectivamente la vía de ingresos se ha visto afectada por esas dos decisiones, pero sin embargo creo que hemos sabido reconducir la situación, ¿no? Generando mecanismos de ingresos alternativos, buscando la cooperación público-privada, que para mí es absolutamente capital en todo ámbito, pero particularmente en el ámbito de la cultura que nos atañe, y en ese sentido, bueno, pues creo que afrontamos un 2014 habiendo pasado el cabo de hornos, yo creo. Un 92% el Planetario ha sufrido. De 564.000 euros a 50.173 euros. ¿Y eso cómo se gestiona? Bueno, porque yo no sé si en algún momento se le ha pasado por la cabeza decir, si es que esto hay que cerrarlo. Bueno, pasarse por la cabeza, se puede pasar todo por la cabeza de uno, pero ahí es muy sencillo. Al final tú te tienes que enfrentar a lo que son tus líneas de ingreso, ser capaz de vislumbrar de qué manera puedes estimular la generación de recurso propio, es decir, aquello que puedes vender. En el caso del Planetario, pues claramente son sus espacios por la vía de alquileres, sus entradas, tanto para la Escuela de Estrellas como para el programa de divulgación científica, sus producciones audiovisuales, que son productos hechos en casa. Lo que pasa es que ahí, lógicamente, hay que hacer una labor importante de comercialización y de trabajo en la generación de un canal, y después las aportaciones privadas, que en este caso, pues un trabajo de prácticamente un año completo con la obra social La Caixa ha desembocado en una sustitución de ingresos por parte del erario público por una contribución de obra social La Caixa que está tomando un papel primordial en lo que es el ámbito de divulgación científica a nivel nacional. En ese sentido se han juntado dos cosas, ¿no? Una apuesta estratégica por parte de obra social La Caixa en el ámbito de divulgación científica y la llegada de La Caixa a Navarra como entidad de referencia con la absorción de banca cívica, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues hemos sabido buscar nuestras oportunidades y ahí seguimos vivitos y coleando y haciendo muchísimas cosas. El IVA cultural, ya lo había puesto encima de la mesa. Las medidas que tomó Baluarte, una vez conocida esta otra medida del Gobierno,
¿van a seguir estando ahí o qué tiene que pensar Baluarte en hacer si el gobierno no baja? Dice que sí, que va a bajar el IVA de nuevo, pero ¿y si se queda ahí? Bueno, ahí hay que explicar seguramente cómo funciona Baluarte, que para muchos posiblemente no sea claro. Por un lado tenemos la Fundación Baluarte, que es un ente jurídico diferenciado de lo que es la empresa pública. Fundación Baluarte es la responsable de la programación propia del auditorio. Y en ese sentido la Fundación Baluarte tiene 3 vías de ingresos. Las entradas en la taquilla, las aportaciones del Departamento de Cultura, que también han sufrido recortes, lógicamente, y las aportaciones de las empresas privadas. En nuestro caso concreto, ante la tesitura de subir el precio de las entradas, repercutiendo ese impacto de IVA, la decisión fue no subir el precio de las entradas, lo tomamos en armonía con el Teatro Gallarre, la otra principal superficie escénica de la ciudad, y en ese sentido lo que buscamos es esa minoración de ingresos por los 13 puntos incrementales de IVA, sustituirlos a través del patrocinio privado. Entonces, desde el año 2013 estamos en una campaña de reestructuración del plan de marketing de patrocinio de la Fundación Baluarte y de buscar el aumento de la participación de empresas con resultados, desde luego, muy satisfactorios en el año 2013, de tal manera que hemos encontrado la manera de tener esa sustitución de ingresos. Lo que se ha ido por IVA lo hemos sido capaces de fomentar a través de la empresa privada. Y en aquellas entradas, por dejarlo claro, en aquellas entradas de aquellos espectáculos promovidos por la Fundación Baluarte. Para que nos hagamos una idea, 186 espectáculos en 2013, 62 promovidos por la Fundación Baluarte. ¿Vale? En el resto de cosas, donde funcionamos por la vía del alquiler, con entidades terceras, Sinfónica de Navarra, Sinfónica de Euskadi, AGAO, Ópera de Cámara de Navarra, etcétera, todas esas entidades, la decisión de precio no nos corresponde a nosotros, la decisión es correspondiente al promotor. Qué duda cabe que los esquemas de alquileres hay que flexibilizarlos ante una medida que prácticamente está llevando a cero los márgenes de los intermediarios. Es decir, si uno conoce un poco cómo funciona el mercado, por ejemplo, pues después de la música, ¿no? Pero bueno, de las artes escénicas en general, al final tienes una cadena de intermediación con promotores, con productores, etcétera, etcétera, que hay que alimentar. Y en gran medida se ha visto lastrada por esos 13 puntos de IVA que ha supuesto atacar a la línea de flotación de toda esa cadena de intermediación, ¿no? Entonces, pero insisto, en Baluarte, lo que son entidades terceras, la política de precio la determinan ellas. O sea que los que dicen que la cultura está tocada por esta medida tienen razón. Absoluta, absoluta. Esto es un desatino. Un desatino. En ese sentido, claro, hay ciertos estudios, esto siempre lógicamente es debatible in eternum, acerca del impacto que ha tenido el IVA, pero está claro que compañías han tenido que cesar en su actividad, promotores han tenido que reducir significativamente, y es que esto además nos está llevando en cierta medida. Es que además se junta el hecho de que las administraciones públicas también tienen menos dinero para programar. En ese sentido, se confluyen dos cosas, de tal manera que todo va redundando en lo mismo, que es una reducción de actividad y, por tanto, menos nóminas, menos IRPFs, etcétera, etcétera, con lo cual el impacto en la recaudación global, no tengo ninguna duda, que lejos de aumentar, ha sido muy negativo. Pues claro, a día de hoy, ¿quién es capaz de pagar 60 euros por una entrada? Bueno, no todos los espectáculos cuestan 60 euros, en primera cosa que lógicamente tengo que decir. Procuramos, en la medida de lo posible, hacer espectáculos que posiblemente cuestan muchísimo más. El ejemplo que suele salir en estos casos es la ópera. Vayan ustedes a una ópera Bilbao, vayan ustedes a una ópera en Oviedo, vayan ustedes, qué decir, del Liceo o del Real, ¿no? Y sabrán que aquí el precio máximo que se cobra son 64 euros, que está significativamente por debajo, en la mitad o incluso en un tercio del coste que podemos tener en otras ciudades para producciones homologables. Sigue existiendo un público que valora la calidad y que tiene los medios. Desgraciadamente, menos que el público que podía asistir en años precedentes con una situación económica más positiva, pero tenemos un febrero del 2014 donde Los Miserables, con unos precios que lo merece, porque el espectáculo realmente es un espectáculo impresionante, han sido 14.000 personas las que han entrado. Y por otro lado, de la misma manera que preguntamos quién tiene 60 euros para entrar en la cultura, habría que preguntar también quién tiene 100 euros para entrar en el Estadio del Sadar, ¿no? Es decir, al final la vida es una cuestión de prioridades y cada uno prioriza su gasto de la manera que puede o quiere. Y de selección, ¿no? Efectivamente. La ópera. ¿Cómo está la ópera en cuanto a audiencia en Navarra? ¿O el público navarro, por qué realmente se anima a ir a un espectáculo? ¿Los musicales, la ópera, teatro, zarzuela? Vamos a ver, la ópera
se da una circunstancia curiosa en Pamplona. No tenemos una, no tenemos dos, tenemos 3 entidades programadoras de ópera en una ciudad de 250.000 habitantes. Esto es curioso. Nosotros no tenemos una temporada lírica constituida como tal, pero si uno hace un recorrido por el calendario, es prácticamente algo homologable a tener una temporada lírica estable, en la medida que AGAO, amigos, la Asociación Gallarna Amigos de la Ópera, programa típicamente 2 títulos escenificados al año, Fundación Baluarte los suyos, Ópera de Cámara de Navarra también hace un inmenso trabajo en lo que es la ópera infantil y además está exportando productos a otras temporadas, como puede ser el caso de Abao, como puede ser recientemente el caso del Teatro de la Zarzuela en Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ópera, desde luego, goza de gran predicamento entre el público. Recientemente nosotros tuvimos 23 y 25 de enero la Traviata, y vuelve a ser un lleno de las 2 funciones que programamos, con lo cual yo creo que goza de muy buena salud y sobre todo, y eso sí es cultura con mayúsculas, mucha de la gente que está encima de las tablas es gente de Navarra que de una manera, en muchos casos amateur, no profesional, tiene un interés, bueno, pues desarrolla en su tiempo libre la posibilidad de cantar en un coro. La propia Orquesta Sinfónica de Navarra, ya en un ámbito profesional, es la que habitualmente ocupa el foso. Eso es cultura con mayúsculas porque no es un espectáculo que se limita a representarse 2 veces y marcharse. Hay todo un trasfondo de ensayos y de vida cultural en la ciudad que tiene después, bueno, pues su momento álgido en los momentos de la representación, ¿no? Y el flamenco, que creo que vamos a tener una sorpresa, o yo por lo menos así lo veo, una sorpresa a finales de agosto. Se ha presentado esta mañana un espectáculo del que, si todo sale bien, se va a hablar y mucho, no solamente en Navarra, sino en toda España, ¿no? Bueno, en torno al flamenco confluyen varias circunstancias a la vez. Por un lado, el interés de un promotor de gran credibilidad de acercarse a Pamplona en torno a la figura de Sabicas, que es una figura importantísima. Cuando uno va leyendo y va desbrozando un poco lo que ha sido su vida, es impresionante la difusión y la presencia porque en el caso concreto, por ejemplo, de Nueva York, que a nivel internacional pues pudo tener una figura de Sabicas que reestructuró completamente el modo de tocar la guitarra flamenca y que fue maestro de artistas tan importantes como puede ser el propio Paco de Lucía, ¿no? Recientemente fallecido. Eso por un lado. Otro lado es el hecho de que desde la Fundación Baluarte nosotros también hacemos la reflexión de que efectivamente nosotros invertimos nuestros recursos en lo que son las temporadas de primavera, las temporadas de verano y en menor medida, temporada de primavera y de otoño y en menor medida de Navidad, cuando yo creo que el presupuesto también puede utilizarse para generar una serie de hitos en el año, como puede ser en este caso el Festival de Flamenco, que tengan un ámbito de difusión suprarregional, es decir, podemos constituirnos si las cosas funcionan y hacemos las cosas bien, en cierta manera, en el festival de referencia del norte del territorio nacional. En ese sentido tenemos un ámbito de público objetivo amplio, tenemos la figura de Sabicas que de alguna manera nos avala desde un punto de vista de generación de marca. Hay algo aquí en Navarra, ¿no? Hay algo aquí en Navarra. Sí, bueno, de hecho, ¿no? Se ha visto, poco... yo creo que en los últimos años hemos visto un crecimiento de esa visibilidad, ¿no? Sabiquerando tiene su hueco en el programa Ciudad del Arte del Ayuntamiento de Pamplona. Este domingo teníamos la misa flamenca. El año 2012 fue el año del centenario del nacimiento de Sabicas. Bueno, pues viene a dar un salto y una contribución de nuestro... Nosotros también nos unimos al centenario de Sabicas con la programación de un concierto específico en la temporada de octubre de 2012. Y bueno, pues... esto es experimentar, es innovar, pero siempre con una estrategia detrás. Desde luego es un festival que se constituye con todos los agentes. Así llevamos varios meses trabajando en ello y está la hotelería, está el comercio, está la restauración, en fin, queremos que sea algo que trascienda, lógicamente, los muros de Baluarte, porque además es la primera vez que se hace un festival donde tenemos escenarios en Baluarte y en la Ciudadela. De alguna manera, superficies tan próximas entre sí, pues trabajan juntas en pro de la cultura y yo creo que esto es una cosa interesante, ¿no? Un festival, lo que quiere decir es que va a durar varios días, ya decimos 2 escenarios bien distintos y con figuras de la talla de Niña Pastori o de José Mercé, ¿no? Así es. Tomatito se abre con Sara Varas y su espectáculo Medusa. Desde luego es, bueno, pues una representación de lo más granado del flamenco a nivel nacional y con la voluntad de que sea algo que trascienda, que sea capaz de atraer público no solamente de Pamplona, sino de fuera, incluso pensando en un Francia, incluso con algunas ideas de evolución posterior todavía, pero bueno, que se desvelan. Vamos a dejar algo para las próximas semanas. Javier, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hace con la gente joven? ¿Qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su caso, ¿qué hacemos con la gente joven en nuestra comunidad? Un gerente joven, como es su
¿Ha estado la cultura musical de espectáculos dirigida a la gente joven un poco olvidada hasta hace poco? No voy a decir que haya coincidido con su llegada, pero Bueno, vamos a continuar con los conciertos de la Muralla, haciendo otro tipo. a mí me parece que las generaciones jóvenes, ese es uno de los puntos donde posiblemente la fusión con Planetario haya tenido mucho sentido para nosotros, ¿no? Es decir, esa mezcla de públicos objetivos y de ámbito social en el que tienes repercusión, yo creo que nos ha llevado también bastante a reflexionar. Yo creo que todo el mundo se está dando cuenta, no solamente en el mundo de la cultura, pero incluso en el mundo de la industria también, ¿no? En las escuelas está el futuro. Y todo el mundo procura versar sus intereses y sus ganas de enseñar qué es lo que hacemos cada vez a generaciones más jóvenes, ¿no? Para mí el foco estaba claro, hablando específicamente de Baluarte, y pusimos en marcha una serie de programaciones alternativas. Me hace recordar esto una vez alguien que me dijo, pero es que el Baluarte es demasiado grande. Digo, no, en el tamaño tiene su oportunidad, es decir, tenemos un montón de espacios que reconvertir a la cultura. Ahí está la Sala de Muralla, la Sala de Cámara apenas tenía actuaciones culturales, el año pasado cerramos prácticamente 60 funciones en Sala de Cámara, ¿no? Eso permite diversificar muchísimo el producto, diversificar muchísimo los precios que se pueden aplicar a los espectáculos, diversificar formatos, y en ese sentido pues estamos haciendo un trabajo que además viene complementado con el programa 330 de descuentos del 70% para lo que son los espectáculos estables de la temporada en sala principal. ¿Y los músicos navarros van a seguir teniendo su espacio aquí? Porque parece que siempre nos ha dado como reparo en apoyarlo de casa, no sé muy bien por qué. Bueno, yo creo que, y no lo digo por cumplir ni por estar en la tele, ¿no? Yo realmente creo que las dotes de talento por metro cuadrado en esta tierra son muy elevadas, y me ha tocado ver otras realidades en los diferentes países y en las diferentes ciudades donde he podido vivir, ¿no? Tener un vínculo muy íntimo con el entramado cultural navarro es fundamental. Es fundamental desde el punto de vista de difusión artística de lo que hacen, pero es muy importante también desde el punto de vista de público. Y en ese sentido para mí es una prioridad. ¿Se ha perdido Pamplona, Navarra, espectáculos por no tener ubicaciones necesarias para algunos espectáculos, como por ejemplo el Circo del Sol? Que hace unas semanas hablamos de que el hecho de que el Navarra Arena no esté habilitado, Pamplona podría haber sido uno de esos escenarios. Sí, está claro que una infraestructura como puede ser el Navarra Arena, pues bueno, viene a permitir poder albergar espectáculos que antes no se podían albergar. Tenemos el Estadio del Sadar, que ya los ha albergado en algunos momentos, tenemos la propia Plaza de Toros, pero son, bueno, pues espacios al aire libre, y que duda cabe que la climatología de esta ciudad, pues el tema lo complica bastante, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente efectivamente la apertura de un pabellón multiusos permita, desde un punto de vista teórico. Después hay que analizar que muchos de estos espectáculos tienen unos costes muy importantes y una rentabilidad por taquilla que habría que analizar, sobre todo porque también Pamplona, bueno, pues tiene la masa crítica que tiene, y la capacidad de atracción de público de fuera, bueno, pues es compleja. Son, de nuevo, aspectos en los que hay que invertir, con campañas de difusión nacional o incluso internacional. La ecuación de ingresos y gastos es compleja en cualquier caso. ¿Qué necesita Pamplona, qué necesita Navarra para que aumente el número de congresos, para que aumente el número de eventos? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos un aeropuerto por fin con nuevas líneas? ¿Necesitamos una estación de ferrocarril con más frecuencias? ¿Qué necesitamos? ¿Y en qué trabajan ustedes? Porque al final, ¿cómo vamos a conseguir que venga más gente de fuera a organizar en Pamplona cosas? Buena pregunta a la que le podríamos dedicar un monográfico de 2 horas. Hay producto. Ya le recojo el guante, ¿eh? Sí, sí. Le recojo el guante. Hay producto, en el sentido de que una de las principales decisiones, o de las primeras decisiones que diría en la llegada en febrero del 2012 es cambiar un poco las estrategias de comercialización y de marketing, porque realmente tenemos un producto en un nicho muy concreto, hasta 2.000-2.500 congresistas, donde podemos jugar. Lo que pasa es que eran necesarias unas políticas comerciales muchísimo más expansivas, ¿no? En ese sentido, el poder disponer de un palacio de congresos con superficie expositiva, que es algo que no tanta gente tiene, en el centro de la ciudad, con un congreso que en muchos casos se puede desarrollar a pie, hasta 1.300, 1.400 plazas hoteleras prácticamente se puede desarrollar sin necesidad de transporte interno de la ciudad, con una ciudad que tiene una serie de atractivos, en particular la gastronomía.
hay producto y es comercializable, y otras ciudades de nuestra entidad lo están haciendo muy bien, y en ese sentido pues yo creo que eso es una referencia muy clara de que podemos hacer mejor las cosas. Posiblemente tengamos en el transporte uno de los principales problemas que nos lastra a la hora de ganar candidaturas. Al final el mercado de los congresos es un mercado como cualquier otro, donde hay una competencia entre destinos, y al final bueno, hay momentos en que determinados congresos o determinados eventos se venden a un mejor postor que en términos económicos aporta. No es una fórmula que Pamplona y nosotros hayamos seguido. Nosotros entendemos que las sociedades organizadoras tienen que sufragar una serie de costes, procuramos poner otra serie de valores añadidos en la ecuación, pero sí que es verdad que el tema del transporte nos lastra. Pero ¿están ustedes trabajando en alguna dirección? Hace poco más de un año la consejera de Economía y vicepresidenta en este mismo programa le decíamos, vamos a tener otra línea, vamos a tener la posibilidad, y nos dijo, sí, vamos a trabajar para que haya una conexión con alguna ciudad de Europa. Y pasa el tiempo y no avanzamos. Entendemos que ustedes, turismo, gobierno, se tendrán que poner de acuerdo. Desde luego, en la medida de nuestras posibilidades y no dedicándonos a ello, estamos trabajando activamente tanto hacia turismo como hacia el Departamento de Fomento, en expresar lo que son nuestras necesidades. Pienso que una línea hacia Europa puede ser prioridad 2, realmente la prioridad 1 es recuperar Madrid y Barcelona en frecuencia, servicio y precio. Esto ya nos pondría, a través de vuelos en conexión, en otra tesitura. Generalmente yo veo que muchos de los debates en torno al aeropuerto están vinculados hacia dónde queremos ir los navarros, ¿no? Tanto a nivel individual como industria. Realmente nosotros necesitamos un razonamiento en el orden inverso, es qué capacidad o cómo podemos atraer a más gente que genere actividad económica aquí, ya sea por la vía de congresos, ya sea por la vía de turismo cultural, ya sea por la vía, bueno, ahora con todos los activos que tenemos bajo gestión, me da igual el circuito de carreras que el esquí de fondo, es decir, lo que se trata es de ejercer un polo de atracción y que sea sencillo llegar aquí. Usted vio, perdone que se interrumpa, vio llegar el circuito casi de lado, ¿no? Casi, bueno, algo le tocó. Bueno, era un tema que se barrunta, y efectivamente nosotros la fusión de Nexa y Navarra Deporte y Ocio llegó a final del año 2013, cuando el proceso de externalización estaba iniciado. ¿Y el circuito podría tener más actividad si esto también se solventara, el tema de las comunicaciones? Sí. Pienso que sería más sencillo. Hay algunos promotores de los cuales he tenido constancia que efectivamente por una dificultad en transporte hay un determinado perfil de tráfico que no acepta un transfer desde Bilbao con hora y media de tránsito. Eso es así, lo imponen los intermediarios nacionales e internacionales, tanto en el ámbito de congresos como en el ámbito deportivo, y en ese sentido poder gozar de mejores frecuencias pienso que podría redundar en una actividad. Ojo, no es la única razón, es decir, hay muchas iniciativas en paralelo para aumentar la actividad del circuito. ¿Tenemos mucho aeropuerto para poca actividad o ese no es el debate? Bueno, es como lo de Baluarte, es muy grande, ¿no? Yo pienso que tenemos una oportunidad, fundamentalmente teniendo en cuenta que el aeropuerto ha venido financiado por una entidad pública que es AENA, que se autofinancia, y que esto realmente no nos ha costado a los contribuyentes, ¿no? Al final alguien ha conseguido que AENA invierta en Navarra en vez de invertir en otro sitio, y pienso que tenemos que abordarlo absolutamente como una oportunidad. Tenemos una terminal nueva para explotar, y en ese sentido, y vuelvo a lo de antes, la cooperación público-privada me parece importantísima. ¿Nos ha penalizado para este tipo de espectáculos, para congresos, para eventos, el hecho de tener tan cerca el Cursal de San Sebastián o el Arriaga en Bilbao? No, ¿o no? No, Realmente Navarra, Pamplona ofrece otras cosas que nada tienen que ver con esto. Bueno, en términos, podemos ofrecer cosas similares, pero no se matan unas cosas con otras. Matizo mi punto, ¿no? Hay determinados conciertos, determinados espectáculos que van a tener 2 fechas en territorio nacional, y está claro que si optan por un Bilbao o por un San Sebastián, Pamplona no tiene cabida en el mismo, ¿no? Pero la oferta puede ser amplia y no necesariamente tenemos que estar en competencia. De hecho, nosotros con Cursal, con Euskalduna, incluso con el propio Rioja Forum, tenemos un diálogo muy frecuente y una colaboración muy fluida con ellos. Todo lo contrario. De hecho, yo creo que siendo regiones cercanas, el hacer de la cultura bandera como polo de atracción me parece que es una estrategia perfectamente válida y perfectamente bueno, con sinergia entre ambas, ¿no? No lo veo como un problema en absoluto.
Muchísimas gracias, Javier Lacunza. Un placer. Terminamos aquí. Hablaremos, yo le voy a recoger el guante, hablaremos de todo eso, intentaremos convocar a los, me gusta la idea, a los implicados. Muy bien. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias.